Hola, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que me han preguntado bastante y que es una herramienta que Meta Ads ha lanzado como nueva, aunque realmente no lo es, porque recuerden que las pruebas A/B, tanto de contenido como de otras variables, siempre han existido en Meta. Pero hoy vamos a ver por qué para Meta es tan importante y le ha puesto mucho hincapié al tema del contenido y por eso ha desarrollado la nueva herramienta de test de contenido o de pruebas de contenido cuando estamos configurando nuestros anuncios. Entonces, te voy a explicar primero cómo hacerlo dentro de la herramienta de Meta, si es lo que estás buscando, solo how to, cómo hacer esto en Meta. Entonces, te voy a explicar rápidamente cómo hacerlo porque en realidad es muy sencillo y luego nos vamos a quedar conversando de cómo debería de usarse la herramienta de una forma eficaz y qué deberías de evaluar cuando obtengas resultados, ¿ok? Entonces, vamos a ir a las campañas o al administrador comercial de Meta. Yo ya estoy acá. Entras a la campaña que ya tengas configurada, al conjunto de anuncios donde quieras agregarle un nuevo anuncio y le vamos a dar en la opción crear. Vamos a continuar y una vez que estamos aquí, vamos a ir hasta, bueno, configuramos nuestro contenido, elegimos ya sea la imagen o el video que querramos subir, como lo hacemos tradicionalmente, y vamos a bajar hasta esta opción que se llama test de contenido. Aquí métanos de una breve explicación. Dice, este test se lleva a cabo en tu campaña existente para que puedas seguir teniendo en circulación los anuncios con mejor rendimiento, con los que ha aprendido el sistema de entrega una vez que finalice. Aquí podemos comparar hasta 5 versiones diferentes de un contenido o hacer un test con hasta 5 versiones diferentes de nuestro contenido. Entonces le damos configurar prueba y Meta nos va a preguntar cuántos anuncios queremos crear para esta prueba. Tienen que ser más de dos, obviamente, de 2 a 5, la versión original y la que vamos a hacerle algún cambio para ponerlo a circular y a probar. ¿Ok? Entonces, le damos acá cuánto presupuesto, qué cantidad de presupuesto queremos destinar para la prueba y va a tomar, según el tipo de presupuesto que hayamos elegido en nuestro conjunto de anuncios. Entonces nos va a preguntar, ¿lo querés? Bueno, si nosotros configuramos para presupuesto diario, nos va a dar una variable de presupuesto diario. Si lo hicimos a nivel de presupuesto total del conjunto de anuncios, nos va a decir cuánto queremos en total gastar o destinar al anuncio de prueba. Tipo, si nosotros dijimos que el conjunto de anuncios va a tener 100,000 colones, le podemos decir, ok, que quiero una prueba con 20,000 colones de este conjunto de anuncios para agregárselo a la prueba. ¿Ok? Y también le podemos decir cuántos días queremos que circule el anuncio. La recomendación es que sean mínimo 7 días. Recuerden que hay un tema de la fase de aprendizaje que dura alrededor de una semana o después de 50 conversiones. Entonces, lo ideal es que esté el tiempo suficiente para que el anuncio o la prueba pueda superar la fase de aprendizaje. Y aquí luego nos va a pedir cuál es la variable que nos va a decir que es un anuncio ganador o no, si por interacción con el anuncio o la publicación, si por el coste de cliente potencial, coste por contacto que envía el mensaje nuevo, coste por conversión de otro tipo fuera de Internet, coste por evento personalizado. O sea, aquí hay una serie de variables que nos pueden ayudar según lo que nosotros estemos queriendo evaluar. Por ejemplo, si yo tengo un anuncio que el rendimiento para esa campaña que yo estoy esperando es un alto volumen de mensajes de WhatsApp, por decir algo, entonces lo voy a evaluar por cuántos mensajes me genera. Si me genera más uno que el otro, entonces ahí podemos elegir un anuncio ganador. Esa variable nosotros la tenemos que tener en cuenta, la tenemos que tener presente antes de realizar el test, porque si no, no vamos a saber cómo evaluar
el rendimiento o cómo indicarle a Meta que va a evaluar el rendimiento del anuncio ganador, cómo elegir uno, ¿ok? Entonces voy a elegir en este momento el predeterminado solo para efectos de mostrarles y le voy a dar confirmar. Él va a crear el test y entonces aquí yo voy a tener un nuevo anuncio de interacción con las variables distintas, ¿ok? Entonces en uno voy a poner el anuncio principal, que sería este, y en las variaciones yo voy a poner lo que haya configurado como variantes de el test. Y entonces voy a tener una configuración de anuncios con una prueba y Meta va a elegir cuál va a ser el anuncio ganador después del periodo de tiempo que yo le haya establecido. Ojo aquí porque posiblemente vamos a ir viendo variables que van a ir cambiando durante el proceso de prueba. Entonces, para efectos académicos, esta es la manera en la que se hace una prueba de contenido o una prueba A/B enfocada en contenido, que es una opción que Meta ahora tiene disponible y que nos permite probar un solo anuncio dentro de un mismo conjunto sin tener que variar o adicionar un nuevo conjunto de anuncios destinados em, sobre ese test, ¿ok? Es una funcionalidad bastante buena, bastante eficiente para efectos de poder usar la herramienta y testear cuáles variables nos pueden dar anuncios ganadores o no. Y ahora sí, el tema académico y teórico de las pruebas de contenido. Es importante que nosotros sepamos que para hacer pruebas A/B tenemos que tener en cuenta siempre cuáles son las variables que le vamos a poner al anuncio. No es porque sí, tiene que haber una teoría o una base de hipótesis que nos diga qué queremos probar para saber qué variable va a ser contundente para llegar a una conclusión. Entonces mi recomendación es, si yo tengo el anuncio A y tengo el anuncio B y tengo el anuncio C, tengo que tener claro qué quiero probar de los 3 para decidir cuál anuncio es más eficiente. Entonces, te doy un ejemplo. Si mi anuncio A tiene un enfoque de contenido más, de descuento, entonces le voy a dar ese enfoque para resaltar el descuento que lo voy a aplicar a mi producto. Si yo tengo una variable de contenido que es más de el uso práctico de ese producto acompañado de un CTA, ahí tengo la versión B. Y si la versión C de mi anuncio es un testimonio, entonces voy a hacer A, testimonio, perdón, A, descuento, B, uso del producto, C, testimonio. Entonces, mi hipótesis es que los anuncios de testimonio o UGC, que es contenido generado por el usuario, tienen mayor efectividad en cuanto a volumen de personas que se interesan en mi producto y levantan la mano para obtener más información versus las otras dos variables que pueden ser un poco más transaccional, ¿ok? Menos relacional con el usuario. Teniendo clara esa hipótesis, ahora sí, vengo a configurar las variables. Ya tengo listo mis 3 tipos de contenidos y los pongo a circular. Una vez que Meta me dé un resultado, yo entonces puedo ser concluyente para decir sí, este anuncio o con este enfoque nos funciona más cuando queremos obtener X o Y resultado, ¿ok? Y con eso vamos a concluir la clase de hoy. Confírmame si te gustaría saber cómo hacer pruebas A/B para otras variables de anuncios en Meta, tipo el presupuesto, tipo la audiencia. Con mucho gusto estoy aquí para ayudarte a resolver todos tus temas de Meta Ads. Que estés muy bien, nos vemos en un próximo video.